Cholusac Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusacsur.com. Cholusac Sur, el único y más completo canal de noticias. Muy buenos días, estamos en el canal 36 con cobertura nacional e internacional. Y estamos listos para iniciar nuestro espacio de entrevistas aquí en El Sol de las Noticias. Contamos ya con una distinguidísima visita. Ella es Divina Alvarenga. Es periodista, catedrática de la universidad, politóloga, escritora literaria, ha sido precandidata a diputada, coordinadora de un movimiento político no electoral para educar en política a los ciudadanos. Además tiene un doctorado en Ciencias Económicas. Ha trabajado con Naciones Unidas desde la edad de 19 años hasta los 40 años. Además, ha laborado con el Alto Comisionado para Refugiados, también con la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la UNESCO. Ha sido también consultora en otros países como República Dominicana, Bolivia y muchos países más. Esto es parte de lo que conoceremos a continuación con el licenciado Javier Aguilera y el licenciado Alan Fiallos. Adelante. Gusto saludarla, Divina Alvarenga. Que es agradable poder compartir con usted. Ya días no tenía la oportunidad de verla así personalmente, pero siempre mi admiración y mi cariño para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están esas actividades? Pues un poco preocupada por el ambiente del país. Me parece que el nivel de análisis de coyuntura del país no es muy bueno. Hay demasiados problemas, no solo la violencia, sino que también el desempleo, que son dos factores muy difíciles para la ciudadanía, para las mujeres y para los hombres, los grandes feminicidios que han habido en el país, la muerte de Berta Cáceres, que todavía no hemos podido superar, pero también la ascensión al reino de los justos de nuestra Gladys Lanza, que ayer estaba cumpliendo un año de muerto, y los hechos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que para mí es el templo del saber, es la luz del conocimiento, y verla inmersa en toda esta problemática universitaria es algo que le ha calado mucho a uno. Bueno, pero que hoy queremos hablar de Divina Alvarenga. ¿De dónde es originaria usted? Bueno, yo nací en Tela, Atlántida, el 17 de mayo de 1962. Tengo 55 años. O sea, 55 años bien vividos. Bien vividos, porque yo soy una mujer que junto con mi hermana, con Nidia Alvarenga, que también es politóloga y es catedrática de la universidad, en la Universidad del Valle de Sula, quedamos huérfanas y enfrentamos la vida sola, yo de 10 años y ella de 13 años de edad. ¿Y por qué huérfana? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Mi padre murió por hechos naturales y nosotros habíamos vivido solo con él, y fue complicada la vida después de la no existencia de nuestro papá. ¿Y qué pasó con su mamá? Bueno, mi mamá y mi papá se separaron y tenía otra familia, entonces... ¿Y él se quedó con ustedes? Él se quedó con nosotros. Que no es común. No es común, fue papá, mamá. Pero mi mamá fue una mujer también extraordinaria, que después uno cuando ya crece se da cuenta de las situaciones. Mi papá era un revolucionario, como revolucionario en aquellos tiempos, ser revolucionario, ser miembro del Partido Comunista de Honduras, era vivir en la clandestinidad, y había sido líder de la huelga del 54 en Tela, con los ferrocarrileros de Tela, y tuvo que salir muchas veces al exilio, y no pasaba en la casa, pues, y entonces, pero cuando ya se separa de mi mamá, él se dedica completamente a educarnos a nosotros, a nosotras. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en este momento, ha de ser muy difícil. Bueno, se murió tu papá, y de aquí en adelante, ¿cómo fue la vida de Divina Alvarenga y de su hermana?
Bueno, fue complicado porque nosotros y mi papá y nosotras vivíamos los tres, ¿verdad? Y todo el tiempo, desde que yo tenía 2 meses de edad hasta los 10 años, pasábamos solo los tres. Y cuando muere mi papá, lo más normal es que quedáramos las dos juntas. Y mis tías, las hermanas de mi papá, nos separan. Mandan a mi hermana para un lado y a mí me dejan en Tela con otra tía. Y ellas deciden que yo voy al colegio, porque en ese entonces cuando terminé el 6º grado, deciden que yo vaya a estudiar, mientras mi hermana no podía estudiar, porque tenía que mantenerme a mí para que yo fuera a estudiar, y mi hermana, porque supuestamente yo era la más inteligente, esas estigmatizaciones que hacen de los niños, y me mandan a mí a estudiar al colegio. Y después cuando yo tenía todos los privilegios en la casa, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta de la situación, que yo empiezo a ser revolucionaria, ya a los 12 años yo empiezo en los movimientos revolucionarios, los compañeros me empiezan a decir que por qué mi hermana no estudiaba, y porque yo tenía un motorista que me fuera a traer al colegio y me fuera a dejar mientras mi hermana no estudiaba, que qué pasaba ahí. Entonces yo fui donde mi tía, donde estaba mi hermana, y les pregunté, y me dijeron que no, que ella tenía que estudiar, que ella tenía que trabajar para pagarme el colegio. A mí yo no sabía. En ese momento rompimos con mis tías y nos fuimos de la casa. Nos fuimos de la casa y resulta que no teníamos ni que comer, pues, que vivíamos en una casa que mi papá nos había dejado, pero que no teníamos que comer, y empezamos a adelgazarnos. Mi hermana entró al colegio, pero tuvo que ir a trabajar como trabajadora doméstica, mientras yo tocaba clarinete en la banda sinfónica de Tela, y el maestro Jorge Gotardi me pagaba 60 lempiras al mes, y con eso pudimos. Y después mi hermana también entró a la banda sinfónica y también recibió la beca de don Jorge Gotardi, que era una beca personal de él, ¿verdad? Sí. Entonces no es que había una beca. Entonces ahí estudiábamos y tocábamos en la banda sinfónica de Tela. ¿Y cuántas hermanas? ¿Solo 2 hermanas? ¿O son bueno, de parte de papá y mamá solo somos 2, y de parte de mi mamá sí somos 8 hermanos. O sea que había más hermanos mayores. Y un hermano menor. 2 hermanas menores. Pero ¿y qué pasó? ¿Perdieron contacto con ellos no, en ese periodo? No, teníamos una relación. Después, cuando mi papi murió, mi mamá vivía en extrema pobreza también, pues. Nosotros no, pero mi mamá sí. Entonces nosotros le dimos la casa para que viviera allí. Pero resulta que cuando nosotros nos regresamos a vivir con mi mamá. El problema que mi mamá vivía en niveles de pobreza extrema, igual que el montón de gente que ella mantenía, porque recogía niños de la calle. Mi mamá era una mujer maravillosa, o sea, tuvo como 6, 7 muchachos que crió con esa pobreza en que vivía. Pero yo ya había estudiado mucho, porque mi papá, nosotros desde niña nos enseñó a leer, a escribir, a hacer poesía. Digamos, nuestra vida con nuestro papá fue extraordinaria. Nosotros hacíamos reuniones familiares, las decisiones de la familia las tomábamos en conjunto, había una democracia en la casa, una cosa genial. Escribíamos versos, poemas, obras de teatro, era una cosa extraordinaria. Y la decisión, bueno, de separarse de parte de ellos, ¿cómo les impactó a ustedes como hijas? Lo que pasa es que yo tenía 2 meses de nacida. ¿Y su hermana mayor? Tenía 2 años. Entonces, no les impactó realmente. Sí, a mí sí me impactó, porque yo a los 8 años fui a buscar a mi mamá no vivía donde vivíamos nosotros, y yo agarré el tren y me fui sin permiso. O sea, entonces sin tener el tiempo no lo había visto. ¿Sí? Bueno, yo creo que ella me miraba, porque ella sí dicen de que lo que pasa es que mi familia no dejaba que ella nos mirara, pero sí, pero yo la fui a buscar, pues. Era rebelde desde chiquita. Ahora, ¿y qué impacto el hecho de ella es mi mamá, entonces aquí vengo, yo soy su hija? ¿Qué ocurrió
a esos 8 años de edad, Divina Alvarenga? No, mi mamá feliz de verme y muy atendida, muy amada por ella, o sea, eso dentro de su pobreza, su amor, ella entendía que era mejor que estuviéramos con nuestro papá porque teníamos las condiciones de vida garantizadas y las condiciones intelectuales también. Ahora, pero regularmente, aunque eso ocurra, ¿qué queda ahí? Se va guardando en el corazón algún grado de resentimiento a veces, ¿verdad? El no lograr asimilar el porqué esas circunstancias de vida. Pues, digamos, yo al comienzo sentía resentimiento hacia mi mamá. Mi hermana mayor no, mi hermana mayor como que tenía mucho más relación con mi mamá que yo me dediqué a ser más revolucionaria que ligada a la familia, ¿verdad? Entonces sí sentía un resentimiento, pero desde que empecé a estudiar el feminismo, fui entendiendo las razones y el porqué de las cosas. O sea, a mí el feminismo me ayudó a superar un problema que tenía de ese resentimiento con mi madre. Y entonces ya ahí se fue mejorando la relación, ya más... Sí, mi madre muere cuando yo ya estoy estudiando mi maestría en trabajo social. Y mi mamá pues sí la adoro y tuvimos muy buenas relaciones durante el tiempo de su enfermedad, que la cuidamos y la atendimos como... Exactamente, pero usted se queda entonces en Tela, estudia ahí ¿hasta qué grado? Hasta que me graduó de perito mercantil y contador público, era líder estudiantil de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza, FESE, y presidenta del Consejo Estudiantil del colegio durante mucho tiempo. O sea, yo fui la presidenta desde que estaba en tercer curso hasta que me gradué de perito mercantil. Cuando me graduó, me vengo voy donde mi tía, que tenía mucho dinero, pues era una de las personas que tenía más dinero en el pueblo. En kilómetro 17 llego donde mi tía y le digo que quiero venir a la universidad. Y mi tía me dice, no te voy a ayudar porque todo esto va a ser tuyo. ¿Qué necesitas vos de estudiar? Si todo esto va a ser tuyo, si yo llegué hasta segundo grado y mira todo lo que tengo, ¿para qué vas a seguir estudiando? Y yo le dije, como yo a veces he sido es que yo no quiero ser dunda con pisto. Entonces mi tía, más enojada, ni siquiera me ayudó en nada. Porque ella no tenía hijos. No tenía hijos, sí. Nosotras éramos prácticamente sus hijas porque habíamos vivido ahí con ella mucho tiempo. Entonces cuando yo decido venirme, pues yo me enojé y le dije que igual me iba a venir y me vine con 60 lempiras a estudiar a la universidad. ¿Pero y aquí a dónde? ¿Con quién? Pues nada, fue una aventura. Yo llegué con mi maleta al Parque Central, vi Tegucigalpa y le dije, Selva, te voy a vencer. Y llamé a una gran amiga mía, a Chusita Gutiérrez, a María de Jesús Gutiérrez, y la llamo y le digo, Chusita, fíjate que estoy aquí con 60 lempiras y quiero ir a la universidad. ¿Y qué querés estudiar? Medicina. Además, medicina. Y entonces, la más barata. Viene Chusi y me dice, mira, yo no sé cómo ayudarte. Me dice, ella también era joven, o sea, no te estoy hablando era compañera. Y entonces me dice, yo me estoy casando con Quique Luna, que recientemente falleció, un gran matemático, un doctor en economía. Y viene y me dice, mira, me voy a casar con Luna, si te querés ir al apartamento de Luna por mientras me caso. Y me quedé viviendo allí. Pasó el tiempo, salí embarazada, que es lo peor, una adolescente embarazada. Pero llega, ¿y cómo hacen, por ejemplo, para la matrícula, el transporte, la comida? Me matriculé con 40 lempiras y los 15 lempiras me sirvieron para... ¿Pero qué? Pero es que trabajaba con Chusita, pues, le ayudaba y ella me pagaba como ella ya trabajaba porque ella era maestra. ¿Qué edad tenía en ese interín? 17 años. Y usted sale embarazada a los 17 años. ¿Y qué pasó? ¿Pero cómo le llega el amor ahí, pues? ¿Se enamoró o no? Bueno, yo tenía a mi novio desde Cipota, pues, y lo más normal es que vos a los 17 años hagas el amor, pues es lo más normal. Es la primera vez que no, pero es que hay ese doble discurso que hablamos. Sí, que nosotros lo cuestionamos. Es la primera vez que nos dicen en televisión abierta que
Hacer el amor es bueno. Es bueno, y a esa edad, pues. Es normal, lo que pasa es que a uno no lo educan. Yo no sabía que vos podías salir embarazada a los 17. Imagínate, me había leído El Capital, me había leído el 18 Brumario, me había leído a Keynes, porque era más ilustrada a nivel económico por toda la visión del determinante económico del desarrollo. Entonces, como había una determinante en ese momento que el desarrollo de los pueblos se debía a la economía, entonces yo me dedicaba a estudiar economía. Y no sabía que uno podía salir embarazada si hacía el amor. Porque no me lo habían dicho, nadie me lo había dicho, nadie, ni mis compañeros, ni mis compañeras, ni mis camaradas. Entonces, ni los maestros. Y cuando salgo embarazada, en ese momento también estaba la gran crisis en los 80 de los desaparecidos. Yo no sabía que estaba embarazada cuando secuestran a Eduardo Lanza Becerra, y mi organización política decide que yo tengo que salir de la universidad y me saca del país. Yo me doy cuenta que estoy embarazada estando en Nicaragua. Pero su novio era revolucionario también. Sí, también. Pero él se queda acá y yo me voy para Nicaragua en asilo político. Y ahí me doy cuenta que estoy embarazada, pero el tipo me dice que no me quiere. ¿Y qué voy a hacer si no me quiere? No me voy a casar con él porque lo diga. No puede hacer una protesta pública por eso. Y el problema es que después tuve que regresar porque yo tuve algunos problemas internos con la organización a la que yo pertenecía, y yo salgo de Nicaragua por punto ciego embarazada. ¿Con cuántos meses de gestación? Tenía 7 meses. Ya. Y en punto ciego voy saliendo de Nicaragua y vuelvo acá en plena desaparecido, y mi familia me dice que no quiere saber nada de mí. Porque tienen miedo, tienen miedo de toda la represión, y yo me voy para Tela, a donde mi mamá, porque era la única que abría las puertas siempre. Sí, era la única, bueno, era mi casa, pero era mi mamá, pues, y entonces allí tengo al bebé. Pero mi tía Gloria, que era la que nos había criado, me dice, no, regresa a la casa. Me regreso a la casa por las condiciones que habían en la casa de mi tía, y nos vamos a vivir a Tela, del kilómetro 17 nos vamos a vivir a Tela. Y yo quería estudiar y ella me dijo, no vas a estudiar porque mira, saliste embarazada, ya tenés el título aquí, ya tenés tu bebé y ahí tenés que... Y yo lloraba todos los días porque yo quería estudiar. Y entonces me fui donde mi mami y empecé a trabajar en Tela, en una carpintería que se llamaba Maderera Teleña. Allí lo que hice fue que organicé a los estudiantes de Tela para ir a San Pedro a estudiar, a San Pedro Sula. Y yo dije, bueno, no es tan importante, como yo había estado en medicina, me gustaba la carrera en medicina en realidad, pero yo dije, no, voy a estudiar periodismo, porque yo desde chiquita dije que iba a ser escritora. Entonces voy a estudiar periodismo y me matriculé en la Universidad de San Pedro Sula, y viajaba todos los días de Tela a San Pedro Sula, a partir de las 4 de la tarde, y regresábamos a las 12 de la noche. Todos los días hacíamos ese trayecto, y me doy cuenta que periodismo no está en San Pedro Sula. Yo creía que estaba toda la carrera, y tuve que regresar a Tegucigalpa, y volví a regresar a Tegucigalpa sin plata, y entonces empiezo a estudiar periodismo. Y en periodismo lo que hice fue era reportera, pero reportera independiente. Yo hacía las noticias, las capturaba y me iba a los periódicos a venderlas. ¿Y el bebé a dónde lo dejó? La dejé en Tela. ¿Con la tía? Con mi mamá, inicialmente con mi mamá, sí. Y entonces mi hijo sufrió la pobreza ahí, porque sí vivíamos en extrema pobreza. Y yo me vine acá de regreso a seguir estudiando periodismo, y viví en la 3 de Mayo. Alquilaba un cuarto de 30 lempiras y dormía en el suelo y me arropaba con periódicos. O sea, esa era mi vida, porque no tenía otra. Pero yo iba a la universidad y yo llevaba mi clarinete, iba bien, y la gente creía
que no pasaba nada, ¿entendés? Y así fue como empecé a trabajar. Se me ocurrió porque no me daban trabajo por revolucionaria en los periódicos. Entonces yo empezaba a hacer reportajes y se los vendía a los periódicos. A los periódicos, porque yo estudié periodismo para dedicarme a prensa escrita. Sí, trabajé en Vica Noticias, pero lo hice por una necesidad, pero no era porque es mi vocación. O sea, no me vi en radio, no me vi en televisión, me miraba escribiendo los editoriales y ser la sustituta de don Ventura Ramos en Diario Tiempo. O sea, eso era lo que... Sí. El anhelo, ¿verdad? El anhelo. Cuénteme una cosa, ¿y nunca más volvió a encontrar el amor o sí lo encontró? En poco tiempo. Bueno, yo creo que uno se enamora y se desenamora constantemente, o sea, no es algo que esos amores eternos, Divina. No creo que existan amores eternos. El amor eterno es el que está contigo siempre, ¿verdad? Después de, sí, tengo mi pareja, me casé, o sea, no, me casé y me separé, me divorcié y me volví a casar, a juntar, a vivir en pareja últimamente después de casi 15 años de estar sola. Ahora, y esto de esperar tanto tiempo, porque usted es una mujer que siempre ha sido muy hermosa. Sí, hay un paréntesis, ¿verdad? Ahí solo los ojos verdes, ¿de quién son? Son de mi papá. Sí. ¿Descendencia? ¿De qué descendencia? ¿Una hondureña? Mi papá era de aquí, de Maraita. Sí, pero yo creo que mi papá heredó los ojos azules. Tiene que ser de mi abuelo porque hubieron 2 hermanos de ojos claros. Entonces tiene que ser de mi abuelo y no de mi abuela, aunque yo tenía en mi mente que era de mi abuela. Ahora, entonces, usted es una mujer joven, muy activa, como lo ha sido siempre. ¿Y por qué esperar tanto tiempo? No, porque no habían condiciones. ¿No aparecían los príncipes azules, correcto? No. Pero eso fue después de lo de su hijo, en ese interín de la universidad y todo ese tiempo, ¿o fue en qué momento, después del divorcio? Me casé, digamos, ya cuando tenía 25 años, con un joven boliviano que estudiaba en el... solo cuestiones personales me están preguntando ustedes. No, pregúntenme de otra cosa. Ya vamos a entrar a la revelación. De eso todo el mundo sabe, de lo que usted quiere que hablemos ya todo el mundo sabe. No, queremos saber de Divina Alvarenga. Mire qué bonito poder saber de su trayectoria. Que estudiaba en la Escuela Agrícola del Zamorano, yo trabajaba en Naciones Unidas en ese entonces. Nos casamos y a mí me sale el trabajo, me mandan de Naciones Unidas para Bolivia como ATP de un proyecto. ATP quiere decir asesor técnico principal de un proyecto, y nos fuimos a vivir en Bolivia. Cuando se termina mis 2 años que yo debo estar ahí, me extienden la consultoría por 2 años más. Y yo tengo algunos problemas con él y decido venirme con mi hija. Entonces ya es una hija, ya parece una hija. Pero a mí me interesa volver un poquito atrás. Cuando usted nos dice, alquilaba un cuarto, costaba 30 lempiras, dormía en el suelo, tenía que cubrirme con periódicos. Eso muestra la perseverancia de una persona con carácter para tener que soportar eso solo por querer superarse. Mi papá nos decía a nosotros, yo creo que él sabía que se iba a morir muy joven, y nos decía de que el revolucionario verdadero es aquel que estudia, que solo la educación y el conocimiento nos conduce a la libertad, y que nosotros y nosotras somos esclavos del no conocer. Y eso a nosotros nos calaba. Fíjense que mi hermana estudió sociología y después estudió su maestría en ciencias políticas. O sea, hemos estudiado porque mi papá desde chiquita nos fue educando que no importaba, que nos podría faltar comida, pero nunca libros. Y eso, nosotros teníamos un montón de libros y no teníamos que comer, pero teníamos libros. Y nunca se nos ocurrió en la mente vender nuestros libros para poder comer. O sea, no había... Pero bajo esas condiciones de extrema, esa era más que extrema pobreza, era miseria. Era miseria. En la que usted logró estar sus primeros años
y porque es dramático el tener que arroparse con un periódico. Uno lo cree que es siempre para la gente que tiene algún problema de drogas, alcohol o situaciones de esa naturaleza. Javier, pero no de alguien que quiere superarse. Hubo tiempo que yo no tenía para pagar el cuarto y tuve que dormir en el Parque Valle, ¿va? O sea, y con mi mochila, y yo iba donde mis amigas que estudiábamos, éramos compañeras de periodismo, y yo iba con mi mochila y les decía, hey, ¿tienen dónde? Déjenme que no tengo agua en mi casa, ¿me puedo bañar aquí? Me bañaba, me cambiaba y a nadie le decía lo que estaba pasando, porque también la dignidad a mí me parece que se debe mantener, independientemente. Ahora lo puedo decir tranquilamente, porque, y fíjate que yo no he dejado de estudiar nunca, todo el tiempo he pasado estudiando. ¿Por qué razón? Porque yo creo que voy a volver a la pobreza si no sigo estudiando. Hay algo allí que no me hace dejar de ir a la universidad. Esos días en el Parque Valle, ¿algún riesgo de abuso sexual de esa naturaleza? No, porque fíjate que antes la sociedad era más solidaria, más tranquila. Bueno, no había, sí, había una bondad en los seres humanos. Fíjate que a mí la única vez que yo sentí que podían, bueno, yo sentí que era una persecución política, estando yo en San Pedro Sula. Iba a traer unas mantas porque teníamos una movilización, y resulta que un tipo agarra un puñal. Antes ir al CUR se llamaba antes, en la Universidad del Valle del Sula, no habían casas ahí y eran llenos de donde sembraban caña de azúcar, cañales, ¿verdad? Y entonces yo venía a pie y un hombre sacó una navaja y me quería secuestrar, ¿verdad? En ese momento, entonces yo empecé a gritar, yo soy Divina Alvarenga, estudiante de medicina, soy de Tela, soy Divina Alvarenga, y gritaba porque eso nos habían enseñado a nosotras para salvarnos, ¿verdad? Y unas señoras vendedoras de tortillas salieron y me rescataron. O sea, una acción como esa fue porque la solidaridad de la gente fue genial, pues. Y entonces yo digo, la gente en aquellos entonces te cuidaban y había más solidaridad. Yo no sé si ustedes han leído Cipotes, por ejemplo. En Cipotes se ve, si leen Los constructores de Ramón Amaya Amador, se ve esa solidaridad. Claro, yo soy mucho más después pero se seguía manteniendo esa cultura de respeto a la raza humana, del ser humano, a la solidaridad de la gente. Ahora, en su formación, porque hemos hablado de formación política, pero también hubo formación militar dentro de estos grupos de izquierda. Fíjese que no, porque yo soy una persona que no puedo matar una cucaracha. Yo el día que voy a matar una cucaracha lloro, que mato una cucaracha lloro porque maté a una cucaracha. O sea, no soy capaz, yo soy de las que cree no matarás ni por defensa propia. O sea, yo me he salvado parte de mi vida una vez que estuve que me iban a matar porque los mandaron a matarme. Yo le dije, y alguien me tiró la pistola y me dijo, defendete. Primero no sé usar armas, entonces no me podía defender con el arma. Lo que me acordé fue de José Martí, que decía, de trincheras de piedras, trincheras de ideas, ¿verdad? Entonces inmediatamente le digo, mira, mi vida te pertenece, tú tienes un arma, puedes matarme, pero yo, aunque tenga esta arma, no te mato, porque tu vida vale más que la mía para mí. Y fíjese que así, por eso salí al exilio, así no me hicieron nada. Ahora, no sintió un peligro ni tampoco una rivalidad. Ya nos picamos porque entramos al tema político. Aquí se dice que hay un sector de la izquierda que se quedó anquilosada, guindado. Pues yo soy una de ellas. Yo sí creo que el marxismo, y que, claro, desde la visión decolonial del marxismo, porque el marxismo es europeo, pero si nosotros vamos a Mariátegui, vamos a Enrique Dussel, vamos a Aníbal Quijano, o sea, analizamos a Dickerson, a Frank Inkelame, encontramos muchas cosas importantes que nos permitiría cambiar el país. O sea, una doctrina completa. Pero ¿qué pasa? Bueno, quizás muchos o pocos desde esa época para acá nunca les permitieron tener la beligerancia adecuada o tener los liderazgos que corresponden. Por ejemplo, aquí hay muchos que se etiquetan y dicen, no, estamos en
revoluciones y somos revolucionarios y somos de izquierda, pero nunca la hemos visto crecer como creció el FMLN, como creció los sandinistas, como creció la izquierda en Venezuela y como ha crecido la izquierda en Latinoamérica. Acá se quedaron en discurso, nunca fueron a la práctica, creo, así lo percibo yo, no sé usted cómo lo ve. Sí, es que en Honduras tenemos una cuestión, ponernos la cámara para acá. Estamos con Divina, estamos en vivo y en directo, con Divina Alvarenga, nuestra invitada. Y más bien con las disculpas del caso, me había advertido ella que estaba un poquito mal, pero tener la compañía de esta invitada, claro que se vuelve interesante en el momento que estamos. Fíjate que la pregunta de Alan es muy interesante y es una pregunta de investigación. O sea, yo no te la puedo contestar de forma categórica porque yo soy una investigadora, entonces como investigadora requiero hacerme todos unos supuestos y una serie de falacias, porque esa puede ser una falacia como puede ser una verdad. Sí. Entonces hay que ponerla en remojo y empezar a investigar, y me has dado una línea de investigación importantísima, porque yo sí creo que los intelectuales hondureños, debe de haber intelectuales orgánicos, que en Honduras no hay intelectuales orgánicos. Estos intelectuales orgánicos son los que dirigen su pluma y su mente a trabajar a la par de los movimientos sociales y de los grupos de presión, que en este caso los sindicatos y esto. ¿Qué sucede? En Honduras la gente se ha enfrascado más en el tener que en el ser. O sea, si usted va con un amigo, lo más que le cuentan es lo que tienen. Yo tengo esto, yo tengo lo otro, no le cuentan lo que son, lo que han logrado construir a base del amor a la humanidad y el amor al ser humano, a la persona humana. Entonces, el marxismo, como solo hay dos formas de revisar la historia de la humanidad y de revisar los análisis de la cuestión de cualquier hecho social, y es el positivismo o el marxismo. Usted tiene que decidir cuál de los dos. Claro está que hay una multiplicidad de colores dentro de las dos escuelas o los dos métodos de investigación. Entonces, si yo estudio desde el punto de vista positivista, ¿qué es lo que hacen los marxistas? O sea, los marxistas hondureños lo que hacen es investigar desde la perspectiva positivista y no desde la perspectiva marxista. O sea, yo he leído un montonón de investigaciones y todas las investigaciones, la episte, o sea, la esencia de esa investigación es positivista. ¿Y son varios ustedes o son pocos? Lo que pasa es que no estamos organizados. Bueno, no pero podemos decir que ¿Sabe qué pasa? Que cuando dicen izquierda en Honduras, escuchen lo que le voy a decir. Izquierda y revolución en Honduras, sí. Juan Barahona, Rafael Alegría, El Grillo, Carlos H. Reyes, y para de contar. Esa es nuestra izquierda en Honduras. Juan Barahona, ¿tiene doctrina? ¿Conoce la tesis o conoce la ideología? Grillo, sí, Grillo lee un poco más. Carlos H. Reyes practica un poco más que ellos. Y Rafael Alegría no sé si es de izquierda. O sea, ¿a qué le llamamos izquierda? Que a mí me etiqueten de izquierda, yo creo que... ¿Qué características debe tener alguien para poderlo considerar revolucionario? Mire, ser de izquierda o de derecha, esas son terminologías que nacen en la Revolución Francesa y se debe cuando los jacobinos y los girondinos se sentaban separados. Los que estaban a favor del rey se sentaban a mano derecha y los que estaban a favor de la república y de la revolución se sentaban a mano izquierda. Y por eso viene de izquierda y derecha. ¿Qué sucede? El Partido Libre es un partido de centro izquierda. El Partido PAP era de centro derecha. Si usted ve, ese es, podríamos decir que tenemos ahora el Partido PAC que es de derecha. De derecha. ¿Y la mezcla de Narrala Libre? ¿Qué bueno, es allá hay un hilo que los une. Es un hilo bien delgado, pero está.
por un lado, Narrala se puede decir de que es seguidor de John Rawls, aunque él quizás no lo ha leído, pero cuando yo... Dios mío. No, me lo mató ya con No, porque nadie lee a John Rawls. O sea, hay muy poca gente. Él ha de haber leído un montonón de autores, pero a John Rawls hay poca gente que lo lea. No, de verdad, es poca gente lo que lo lee. No, yo lo entiendo. Pero entonces, bajo estas características, él no sabe que... Su pensamiento, su propuesta se basa bien en se le llama capitalismo social, en la visión del capitalismo social de John Rawls. Ha sido su máximo exponente. Es muy poco estudiado, y es más, politólogos que no lo han leído todavía, pues. Y Habermas, que se parece mucho, Habermas de la izquierda, John Rawls de centro derecha, y de centro izquierda. Entonces Libre no logra, tiene mucha gente de derecha en su interior, pero tiene un discurso de izquierda. Entonces se puede decir de que hay un híbrido bastante interesante, porque a la larga se tenían que juntar, porque uno busca la socialdemocracia. Ustedes saben que la socialdemocracia siempre ha sido de centro izquierda. Entonces, junto con el Pino, por ejemplo, el Pino está bien. La alianza no es como mucha gente cree, que no hay una ideología, y hay una ideología que es socialdemócrata en esencia. Pero, por ejemplo, para la izquierda, que yo sé que sí hay revolucionarios en Libre, claro que los... Sí. Y yo no quisiera también limitarse a que fuera un partido, sino en Honduras. Yo conozco que hay gente que no tiene ni identidad en este momento de un partido político tradicional o nuevo. Pero es que estamos hablando de la izquierda, y por la eso izquierda está en Libre. No, se supone. No, sí, hay gente que está fuera de pero Libre. Mira, sí, hay gente de izquierda que está fuera de Libre, y que es incluso de la izquierda histórica. O sea, gente de la izquierda histórica que no pertenece. Vaya, por ejemplo, nuestra Berta Cáceres, que es una... miren, allí yo quería discrepar un poco contigo, Alan, cuando me dices que los compañeros no tienen... Claro que tienen una formación, claro que estudian marxismo. Lo que pasa es que en el marxismo hay marxismos. Sí. Yo soy una marxista decolonialista, que he tomado mucho de la escuela de Frankfurt, pero hay gente que es más ligado, por ejemplo, Grillo es marxista-leninista. Hay diferentes, hay marxistas maoístas, hay marxistas... Entonces, esos marxismos la gente no lo entiende. Entonces, de los gordos y de los flacos que le llaman, ¿verdad? Bueno, antes eran gordos y flacos, ahora no, porque la escuela de Frankfurt, estoy hablando de Gramsci, estoy hablando de Habermas, estoy hablando de Marcuse, de Althusser, de Adorno. Todos estos grandes escritores, Rosa Luxemburgo, yo soy muy seguidora de Rosa Luxemburgo y de todos los planteamientos, a pesar que Rosa Luxemburgo tenía muchas contradicciones con Lenin. Entonces, la gente no conoce que hay marxismos, y ahora el marxismo decolonial, que está en construcción, que es un nuevo giro epistemológico para todas las formas de enfoques, no solo políticos, porque mira, Marx estudia la teoría económica y nos hace sendos libros y nos logra construir una teoría económica. Ustedes saben que el proceso de investigación, para que se concluya, debe concluir con una teoría. Marx logra crear una teoría económica, pero no crea una teoría política. Entonces nosotros los marxistas tenemos un deber de ir creando una teoría política. Porque es una limitante. Es una limitante. Ahora, exacto. Bueno, no los quiero demeritar, lo que pasa es que es una percepción que yo tengo. ¿Y por qué? Y hay algo peor, grave, que cuando uno estudia y revisa la historia de la ideología, que tienen esta formación ideológica, nunca, pero en ninguna etapa de la historia yo he leído que digan que hay alianzas con derecha. De ninguna manera. Y si la hay, que no le he leído hasta hoy, tampoco es que le van a ceder los cargos de importancia de la izquierda. Por ejemplo, y lo ha venido haciendo la izquierda en Honduras, Frente Nacional de Resistencia, que surge de un movimiento social histórico que nunca se va a volver a repetir en Honduras, y le ceden
El partido que les costó a ellos se lo ceden a un derecha, Manuel Zelaya Rosales. Y después, no bastándole entregarle el partido a Mel, que ese debió haber sido un partido de la izquierda, libre. No bastándoles eso, hoy le entregan una candidatura a un derecha, a un pro burgués, lo calificó el otro día Fredín Funes, que también tiene su formación. Dijo Fredín Funes, le entregaron el partido a un pro burgués. Bueno, si nosotros nos vamos a la historia, 1919, triunfo de la Revolución Rusa, pero antes de la Revolución Rusa, del triunfo de los bolcheviques en Rusia, los bolcheviques se unieron con los mencheviques, que era el grupo de derecha, y ahí hubo una unión de los bolcheviques con los mencheviques. Los mencheviques, lo que pasa es que los mencheviques se unieron con los Narravisky. El problema ahí es cómo tú en esas alianzas logras avanzar. ¿Qué sucede? Yo no sé si ustedes se han leído un libro que se llama Dos pasos adelante, un paso para atrás, de Lenin, o al revés, no me acuerdo si es un paso adelante y dos para atrás. ¿Qué sucede eso? Que cuando uno siente que está retrocediendo, en realidad puede avanzar, y generalmente tú puedes ceder algunas cosas. ¿Qué sucede ahora? En esta época yo creo que los partidos de izquierda se han hecho un mal análisis de las realidades de los países y piensan que nosotros como izquierda lo que debemos de hacer es la toma del poder, y todo el mundo habla de la toma del poder, y en esa búsqueda de la toma del poder hacen alianzas con la derecha, con la izquierda, con la ultraizquierda, con la ultraderecha, y detestan a la ultraizquierda. Bueno, en fin, 20.000 cosas que no funcionan, porque no es así que vamos a hacer los cambios en el país ni en los cambios en el mundo. Lo vamos a hacer a través de construcción del poder, que quiere decir lo que Enrique Dussel nos llama la potencia, la capacidad que tenemos la gente de romper con la impotencia que nos hace el sistema. Él le llama la impotencia, son todos los sistemas instalados por la derecha en los países. Entonces, esta es parte de la construcción teórica de la política. La construcción del poder sería desde abajo, desde la gente, desde lo comunitario, desde yo con usted conversando y desde creándole a usted la potencia de poder analizar políticamente. Por eso es que yo tengo un movimiento político no electoral que busca crear, construir el poder de pueblo a pueblo, construir desde abajo, desde el pueblo a pueblo, la verdadera potencia de la gente. Es que aquí yo creo que lo que ha ocurrido con la izquierda es que... Claro que es a largo plazo. Es lógico, pero han visto más el efecto próximo es el electorero, que no es el electoral, sino que el cortoplacista. Es que yo los cambios no los puedo hacer desde afuera, tengo que estar dentro de las cúpulas de poder. Entonces llegan, consiguen un cargo, una diputación, crean un partido, pero ese partido, en vez de permitir poder entrar para buscar campos de acción, lo que hace la derecha es someterlos a los intereses particulares de ellos. Sí. Entonces ya empieza la canonjía, empieza el viaje, el regalo, la oportunidad de trabajo para sus hijos, para sus hijas, y entonces eso calma y tranquiliza pero uno ve Cuba, al sistema. Cuba, yo no sé si ponerlo como referencia o no, pero yo creo que 50 años en un embargo, por ejemplo, y manejarlo bien, yo creo que y estos de acá le hacen alusión a ellos, a los Castro, a Fidel sobre todo. Y que muchos creían que con la muerte de Fidel el sistema se venía abajo, ellos han tenido primero creían que con la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo real, el socialismo latinoamericano de Cuba iba a caer, después que con la caída de Fidel iba a caer la revolución. Ahora no, digamos, yo sí me preocupaba, y yo le decía a mis maestros, yo estudié ciencias políticas en La Habana, en la Universidad de La Habana, yo le decía a mis maestros, a mí me da miedo porque la gente amaba a Fidel, ustedes han ido a Cuba y han visto cómo aman a Fidel Castro, entonces era, ay no, cuando se muera Fidel esto se va a venir abajo. Pero es la doctrina que, por ejemplo, a mí me llama la atención, y usted lo mencionaba hace poco, acá en Honduras, ¿quién se ha preocupado por formar
cuadros. Nuestros jóvenes y los jóvenes que están en Libre y los jóvenes que simpatizan con la izquierda, ¿quién los forma? A Mel Zelaya no le interesa formarlos. A Juan Orlando Hernández, él forma los de él al estilo No, derecho. pero ahí vamos. Yo creo que sí, en el caso del Partido Nacional, por una visión marxista. Lo único que en la derecha, el presidente Pepe Lobo logra crear escuelas de liderazgo al interno del Partido Nacional y hay una nueva generación. Es que como preparada. Pepe fue secretario de Educación del Partido Comunista. Entonces, ¿usted lo conoció en esos? No, yo no lo conocí porque yo era de Tela y yo nunca, ¿cómo te voy a decir? Nunca acepté viajes del partido, de nada. O sea, yo ni ir a estudiar con fondos del partido. Yo he sido revolucionaria y he sido marxista desde la perspectiva de cambiar la sociedad, de lograr que el pueblo tenga ese acceso que yo no tuve en algún momento. O sea, yo luché por la oficialización de los colegios de segunda enseñanza. Por ejemplo, mi colegio donde yo estudié lo oficialicé junto con mucha gente, no solo yo, pero yo era la líder de ese proceso de oficialización, y logramos oficializarlo porque yo no quería que ningún joven tuviera que hacer todo lo que yo tuve que hacer para estudiar en secundaria. Yo vendía raspado, yo hacía hasta tareas hechas, vendía para poder estudiar en el colegio. Entonces, eso no puede ser que la gente los jóvenes tengan que luchar tanto para poder estudiar. Fíjese que, por ejemplo, la izquierda, es que estamos hablando desde la perspectiva política también. No sé si a usted la han llamado en algún momento, mire, Divina, fíjese que ocupamos que usted nos dirija. Que usted nos dirija la escuela de formación política e ideológica de nuestro partido o de la izquierda, porque yo creo que el activo más grande que en teoría debería tener Libre y la izquierda son los jóvenes. La estrategia, y usted lo decía fuera de cámara sobre el tema de la universidad, falta estrategia, falta conocimiento, falta doctrina, falta ideología, falta formación. Nuestros hipótesis son muy buenos, son inteligentes, pero les hace falta formación, tener frialdad a la hora de tomar una decisión. ¿Cuál va a ser el rumbo? ¿Cuál va a ser la ruta? Y por eso no se preocupan. Los hipotes nos han dado un montón de enseñanzas en la universidad. Yo creo que ellos han ido estudiando por sí solos. Y han ido estudiando por sí solos porque precisamente no tenemos una escuela de liderazgo. Entonces, ¿para qué te sirve la universidad? ¿Para qué te sirven las escuelas? Para ordenarte. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, yo tuve grandes maestros, don Ventura Ramos, a mí me ordenaba, me decía, usted va a estudiar esto, y entonces me daba los libros, yo estudiaba, se los regresaba, ahora le toca esto, de la cultura universal, de la literatura universal, va a leer primero la Ilíada y la Odisea, después la Eneida de Virgilio, después la Divina Comedia de Dante, y así sucesivamente me iba diciendo por el hilo conductor de donde él quería que yo me formara. Esas son las cosas que nos hacen falta, maestros que nos vayan orientando hacia el conocimiento, hacia descubrir los conocimientos, porque el conocimiento universal es muy grande, entonces no podemos estudiar todo lo que se ha escrito. Hay miles y millones de libros escritos, entonces tenemos que saber qué libros, en qué época son esenciales para lo que nosotros estamos estudiando, y eso no se ha hecho. En cuanto a las escuelas de liderazgo de los partidos, a mí me llama mucho la atención, porque yo sé que en Libre hay una serie de escuelas de liderazgo, porque hay una serie, como yo le digo, en las izquierdas hay varias izquierdas, no hay una sola. Entonces hay diferentes, por ejemplo, el Grillo dirige una escuela de liderazgo y él forma a la gente, tiene todos los fines de semana, ellos tienen formación. Hay otros que en la escuela de Vado, por ejemplo, en San Pedro Sula funcionan, pero son muy pocos los que siguen una ruta del aprendizaje, no es una obligación como era cuando yo ingresé al Partido Comunista. En el Partido Comunista nosotros antes de ingresar teníamos que haber estudiado, pasábamos un examen para ingresar. O sea, ahí los que llegaron al partido, llegaron no porque les hicieron lavado de cerebro y eso, no, sino porque conscientemente decidieron de qué se trataba la clase política de participar.
Pero está interesante esto de la política, pero aquí venimos a hablar de Divina Alvarenga, escritora, es maestra. ¿Cómo le fue en la universidad? Pero también escribe. ¿En qué se ha inspirado para escribir? Mira, yo sí soy una escritora del amor. Fíjate qué cosa interesante. Yo soy muy política y es más, y me enoja cuando la gente me dice, ay, que no debes de ser política. Y le digo yo, si el hombre y la mujer somos animales políticos, y quitándole lo político somos animales. Pero yo a nivel de literatura solo escribo cuestiones de amor. Raras excepciones, tengo algunos poemas de tipo revolucionarios, pero muy raras excepciones. Yo he escrito desde niña amando a Tela, porque Tela y yo nos une un amor profundo. Entonces, el primer libro que yo publico se llama Tela a ras de mar, y es un libro que es un libro extraordinario, porque es un libro que todos los poemas son de Tela. Es un libro que narra mi amor al puerto y la vida cotidiana del puerto. Está escrito. ¿Hay alguno en particular ahí que marque a Divina Alvarenga? Bueno, hay varios, pero le voy a leer el primero que marca la Tela, lo que es Tela, ¿va? Saben, nací en Tela y la descubro todos los días, lentamente, como que si hoy fuera ayer. Tela es para siempre. Tela. Mar, danzas, olas que amo, la arena blanca fina cubre tu cocotero. Camina ausente, discreta, sin ostentación, belleza natural, eterna amante. Te conozco despeinada por el aire cotidiano, embrujas a diario a quien te ve en tu amanecer y atardecer traslúcida. Amor de marinero cambiante, ilimitada amante. Sonríes todo el día, danzan tus palmeras, música las que cantan, tus olas, tus árboles, tus pájaros caminantes, trópico hondureña, continuo amante. Caminan los niños y niñas de Tela por la arena de sus playas blancas, saltan, corren, son multicolores, al sol de punta bailan zarca, baila negra, come casabe, come machuca y sopa de caracol. Baila que baila, con esa danza, con movimientos que te hacen vibrar, todos y todos gozan y gozan la música negra del caracol, y los tambores ríen que ríen, saltan que saltan, ese son negro de la alegría y del amor. Vida que me diste es lo mejor, nacer en esta tierra del Caribe, Tela, amor en preludio, primavera permanente. Y ahí va, es una trilogía con distintos ritmos, porque como yo estudié música cuando estaba pequeña, estudié clarinete, trato de darle música a la poesía, y entonces hago los movimientos distintos allí reflejados en la música. Y interesante, pero esto del clarinete durante la conversación ha sido casi permanente, una constante, la referencia al clarinete, ese amor por la música a través de este instrumento que no es común, ¿verdad? Realmente no es común, sino que ya es para orquestas y... que es el gran ausente. Es el gran ausente porque lo he dejado de tocar desde hace años, ¿verdad? Pero lo tengo. Pero no lo olvidas. Pero no lo olvido, lo tengo en la casa también, ¿verdad? Pero porque el clarinete es un instrumento de tocarlo en orquestas, en bandas sinfónicas. Entonces, si no está la banda, no tiene razón de ser, aunque lleva muchos solos. No es bueno escuchar un instrumento por sí solo, y yo aprendí música leyendo música. Yo no soy buena con el oído, yo tengo que ver la partitura y tocarla con partitura, ¿no? ¿Pero hubo algún otro instrumento musical que le llamó la atención aparte del clarinete? Bueno, yo comencé tocando saxofón. Más complicado. Sí, lo que pasa es que el saxofón en una banda sinfónica nunca tiene solos, y como una de las cosas de mi personalidad es que me gusta sobresalir, aunque yo diga que no. Yo trato, porque yo creo que uno no debe ser así, entonces yo trato de manejar esa cuestión que para mí es negativa, pero entonces cipota
quería tener solos y que la gente me aplaudiera. Entonces me pasé del saxofón al clarinete por esa intencionalidad mía. Estamos en la recta final de este programa y sin duda que se quedan muchas preguntas en el tintero. Habrá oportunidades. Ya Alan ya tiene donde nutrirse para su programa Voces de un Diálogo, que se transmite en horas de la noche, para hablar ya de temas políticos y de economía de este país tan necesitado y con tantas diferencias en el aspecto social. Brevemente, porque estamos ya en la recta final, esto de la universidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la universidad? ¿La salida de la señora rectora será la solución a la problemática o es más complicado de lo que nos podemos imaginar? Es más complicado porque en la universidad se instauró en el segundo gobierno de doña Julieta Castellano una visión totalizante y totalizadora de la totalidad. O sea, para hablarlo como una terminología, una trilogía. Entonces, ¿qué sucede con una visión totalizante? Que se cree que hay un pensamiento único, que hay una forma única de administración y que la universidad debe administrarse como se administra cualquier empresa, cuando en realidad allí lo que estamos administrando es el conocimiento. Y el tipo de administración debe ser más flexible y no rígida. Bueno, si ya las empresas están pasando a una administración flexible, no digamos la universidad. Entonces se hizo allí el pensamiento único, yo lo sé, yo lo hago, las autoridades son las que tienen la razón y los demás deben de ejecutar, ¿no? Los de arriba pensamos y los de abajo tienen que ejecutar, y los de arriba pensamos hasta ahora en plena crisis, ¿verdad? A ver si nos preguntaron a nosotros qué es lo que queremos hacer con el calendario de clases. No nos preguntaron a los maestros ni a los claustros. La universidad decide allá unos 3, 4, sin tener la realidad de cómo vemos nosotros los docentes y las docentes la problemática de la universidad. La universidad está viviendo en una crisis que también es una crisis sistémica, porque en la universidad no se puede instalar un régimen totalizante. Funciona más dejar al libre albedrío a la gente en la universidad que ponerle a punta de garrote querer dominar la universidad. La universidad es el lugar de la luz, el lugar del conocimiento, el lugar de la transformación del país, y otra cosa es el modelo de universidad que hemos tenido, un modelo de universidad excluyente al pueblo. Si usted ve, si la universidad asesora movimientos sociales, si la universidad pone gente en los sindicatos, a ayudarle a los sindicatos, no, solo al gobierno, a los alcaldes, solo superestructural, como que si no, las bases no necesitaran asesoría. Entonces necesitamos una universidad junto al pueblo, junto a la búsqueda de la pobreza, de superación de la pobreza, porque ese debe ser el elemento fundamental. Y además otra de las cosas es que hemos hecho a la academia, le hemos quitado toda la visión política, y si no está la visión política en la academia estamos mal, porque las mujeres y los hombres somos animales políticos. Eso lo dijo Aristóteles, imagínense, 300 años antes de Cristo, y nosotros estamos negando la posibilidad de ver la política no como politiquería, sino como ciencia. Entonces la universidad la ve como la ve cualquier otra gente, como que fuera partidos políticos, y ciencias políticas no tiene que ver solo con partidos políticos. Y esta, así también rápidamente, la diferencia entre las feministas y este otro concepto de el feminismo, es que hay dos conceptos ahí que manejan, ¿no? No, solo hay uno. Sí. No, porque tengo entendido que hay un grupo de mujeres que son defensoras del derecho a la mujer a la participación política y social. Pero hay otras mujeres que se van a la parte ya de la defensa de la mujer frente al hombre. Eso, que la separa en algún momento esas luchas. Lo que pasa de que nosotros estamos viviendo en un sistema patriarcal. El feminismo y el hombrecéntrico, ¿sí? O sea, donde el hombre ha dominado
y nosotros somos las dominadas. Entonces, ¿qué sucede si nosotros no buscamos un estado de equidad? Le voy a regalar el libro para que lo lea, porque la esperanza del amanecer es eso, es el feminismo contado en literatura, y es ver cómo el feminismo ha aportado tanto en el desarrollo de los pueblos, porque dejar el 50% de las personas fuera del desarrollo es terrible, pero además de esa dominación patriarcal que existe en la sociedad hondureña y en muchos países es terrible, ¿verdad? Nosotros tenemos que desconstruir esa dominación para volvernos un poco más libres y tener relaciones mejores entre hombres y mujeres. Sí. Bueno, quedan tantas preguntas. Con Divina se puede dialogar. ¿Qué le regalan? Sí, miren. Qué privilegio el que voy a tener de tener aquí está la cámara, este libro para mostrar, y de Divina Alvarenga. Claro que es un privilegio, siempre he sentido admiración por ella en lo personal, una buena amiga, una persona que inspira, una persona que en esta hora nos contó parte de su vida, y es una persona que viene desde abajo, pero que nunca ha doblegado sus principios, nunca ha vendido sus principios, sino que se ha mantenido siempre siendo divina. Sí. Y ella es Divina Alvarenga. Don Frank. Nuestra invitada Divina Alvarenga nos ha enseñado que ningún sueño es irrealizable. Cualquier objetivo es posible. Choluzat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.choluzatsur.com. Choluzat Sur, el único y más completo canal de noticias.